sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Hola, ¿cómo están mis queridos hermanos? Bienvenidos una vez más a nuestro programa de Fe Católica. Aquí, junto con mis hermanos, compañeros, pues Angelito, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, y Karina. pues, acompañándonos también el padre Abel, que también nos va a ayudar mucho con su información. Bien, nuestro tema que vamos a iniciar, un tema muy importante, como todo católico, debemos de entender realmente el Cristo fundó una sola iglesia y es la Iglesia Católica. Para poder, y lo vamos a ampliar realmente este tema muy importante, pero es necesario recalcar y saber primero que la Iglesia Católica pues es la que Cristo fundó, pero en el camino pues de que se ha ido pasando muchos años con el objetivo que Jesús quería, ¿no? Siempre buscó que esta iglesia llegara a predicar, llegara a llegar a muchas personas, ¿no? Pero hubo alguien en particular conocido como Martín Lutero, un ex sacerdote católico, que realmente buscó cambiar y puso como teoría de la libre interpretación de la Biblia. Esto hizo que muchas sectas comenzaran a nacer, como unas 36,000 sectas realmente. Todo esto hizo confundirnos, ¿verdad? A muchas personas y cada uno comenzó a extenderse, ¿no? Estas iglesias, estas sectas comenzaron a extenderse. Entonces, este es nuestro tema que vamos a ampliarlo y a crear muchas preguntas y interrogancias que la gente tiene por curiosidad. Pero antes, para poder llegar y que el Espíritu Santo nos ilumine en este momento de predicación, vamos a pedir al Padre Abel que iniciemos con una oración. Muy bien, queridos hermanos, radioescuchas, estamos con ustedes y vamos a ponernos en las manos de Dios y vamos a orar, así como el mismo Jesús nos enseñó a orar, como lo vemos en Mateo 6:9. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hacemos la oración del Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
Amén. Nos quedamos reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 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 Queridos hermanos. Muy bien, Padre. Iniciando pues con este tema, pues Angelito, hay tantas interrogancias, ¿no verdad?, de nuestra comunidad, de nuestros hermanos separados, que muchos podemos empezar diciéndole de repente aquellas preguntas que tienen ellos en querer descubrir. Por ejemplo, podemos ayudarlos a conocer, reconocen realmente Cristo a estas 36 iglesias. Es decir, si Cristo reconoce estas 36,000 iglesias como suyas o las rechaza, puesto que Él no las fundó y nadie le dio la autoridad para fundarlas, puede ser una de las preguntas y muchas más que vamos a ampliarlas, de verdad, Angelito, en el camino. Así es. Bien, como dicen en mi barrio, empecemos por el principio. Padre, ya que vamos a hablar de la Iglesia Católica, es bueno conocer entonces de dónde sale, cómo nace, cuándo se la fundó, quién la fundó. Eso sería importante conocer. ¿Qué nos puede comentar al respecto, Padre? Sí, queridos hermanos, bueno, aquí, primero que todo, sabiendo nosotros, ¿verdad?, esta realidad que muchos van diciendo por acá y por allá, ¿por qué no te pasas con nosotros? Aquí no fumamos, aquí no tomamos, aquí todo es amor, aquí leemos la palabra de Dios, hacemos oraciones, hay sanaciones y tantas cosas. La pregunta es entonces, ¿cuántas iglesias fundó Jesús, verdad? La respuesta es, Jesús fundó una sola iglesia y nada más. Y está muy clara la respuesta en Mateo 16, 18. Vemos que desde el versículo 13, cuando allá Jesús va allá por Cesarea de Filipo, y entonces le pregunta a Jesús a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos dicen que Elías, Jeremías o alguno de los profetas, San Juan o Juan el Bautista. Y Jesús vuelve a hacer la pregunta, dice, ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy yo? Y contesta Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahí Jesús entonces le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo capítulo 16, versículo 18, parte A. Entonces aquí vemos muy clarito, entonces allá por Cesarea de Filipo, cuando Jesús va con sus apóstoles, con sus discípulos, y entonces a los que va a llamar apóstoles, y entonces vemos que le encarga la iglesia al apóstol Pedro. Claro, los apóstoles todos van a ser cimientos, pero la pieza fundamental como tal es Pedro, porque después en el versículo 19 también le va a decir, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí es muy importante tener clarito lo que dice el versículo 18, donde dice, tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una y nada más, no dice tantas, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo bien presente. Esto que Jesús le dice a Pedro, pues se va a dar también en más momentos, porque dice edificaré, no quiere decir que es un solo momentito. Según los grandes teólogos, desde ya Marcos capítulo 3, versículo 13, cuando Jesús subió a la montaña y llamó a los que él quiso, sería aquí también como la primera parte de la fundación de la iglesia, ¿no? Una de las primeras partes de la fundación de la iglesia, porque él los escoge, él los elige, y luego después los va a formar para después enviarlos. Entonces, punto importantísimo, cuando Jesús sube a la montaña y llama a los que él quiso, a los discípulos que después los llamará apóstoles. Y otro punto fundamental de esto será entonces también la última cena, la institución de la Eucaristía, la institución del orden sacerdotal, como lo vemos en Lucas 22, 19, ¿no? Vemos ahí la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía. Ordena a Jesús también hacerlo. Y para eso, que en su iglesia, teniendo sacerdotes, para poder tener la Eucaristía. Eso sería un segundo punto. Y también sería de esta manera
se lleva a cabo lo que Jesús dice. Tú eres Pedro, sea piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Muy bien, padre. Ahí estamos. Excelente, excelente. Bien, algo más que quería preguntarle ahí, ya que mencionamos la cita de Mateo 16, 18, y a continuación dice, y a ti te daré las llaves del reino de Dios. ¿Se está refiriendo a quién en ese caso Jesús directamente? Cuando dice A ti te daré las llaves del reino de los cielos, se refiere a Pedro, pero también a sus sucesores. Entonces quiere decir de que, digamos, el poder va a seguir, aunque Pedro ya no esté vivo, los poderes se transmiten, y entonces vemos que como Pedro fue el primer papa, después siguen otros papas que ya los vamos a mencionar enseguida, y entonces de alguna manera ese poder queda en el magisterio vivo de la iglesia, que tiene el poder de interpretar la palabra de Dios sin error, de verbo número 10, y también los sacramentos, por ejemplo, el poder de perdonar los pecados, ¿no? Como lo vemos en Juan 20, 23, en Mateo 10, 18, ¿no? Lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, lo que se hace en la tierra quedará atado en el cielo, todos estos poderes, ¿no? Los demás sacramentos, todo esto, ¿no? Entonces, los demás sacramentos son medios de salvación. Muy bien, eso me parece excelente lo que acabamos de comentar, ¿no? El hecho de que Jesús le haya dado las llaves exclusivamente a Pedro, y después, como usted bien lo dice, pues luego de Pedro a sus sucesores. Entonces, no hay en esa cadena, como cuando se habla de una cadena de custodia, no hay ningún otro entrometido ahí, no hay ningún fariseo, ningún doctor de la ley ahí que esté metido de por medio, ningún impostor, solamente Pedro, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos me parece una lindísima respuesta de que hay un encargo directo de Jesús hacia Pedro para que él se haga cargo de su iglesia. Otra pregunta interesante, padre, que suelen hacer los hermanos protestantes, cuando dicen, pero no, pues ustedes no nacieron con Cristo, si a ustedes nacieron fue con Constantino. ¿Qué tan de cierto es eso, padre? No, aquí hay que saber que el emperador Constantino en el 313 únicamente le dio libertad de culto. La Iglesia Católica la funda personalmente Jesús. Constantino únicamente lo que le da libertad de culto porque estaba la persecución. Los cristianos, los seguidores de Jesús, eran perseguidos. Y entonces dice Constantino, ya no los persigamos, ya démosles la oportunidad que ellos celebren libremente. Y ya mismo Constantino, ¿verdad?, entra en una celebración solemne también con los católicos. Entonces, allá en el 313 vemos que él le da libertad de culto y nada más. La Iglesia Católica la funda Cristo personalmente, y además de todo esto, ¿verdad?, él garantiza también estar con su iglesia, como lo podemos ver en Mateo 28, 20. Dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin de la historia. ¿Y cómo se queda? Pues claro, en la Eucaristía. Entonces vemos de que la Iglesia Católica se demuestra que esta es la Iglesia de Cristo, y además Jesús promete estar siempre con su iglesia, y lo estará siempre, ¿no? Porque esta iglesia es fundada por Dios, porque Jesús es Dios, es entregada a los hombres y además es asistida por el Espíritu Santo. Una pregunta, padre. Excelente, padre. Una pregunta que así mismo Sí. por un hermano separado. Pues él, pues, con este tema de Constantino, que pues que dio libertad de culto, ¿no, verdad? Hay algunos que realmente consideran que también se le puede denominar a todo el lugar de que estén hablando de la palabra de Dios, se le denomina iglesia. Es decir, ¿podemos llamar iglesia a todo grupo religioso? No,
No, regularmente los grupos que están ahora, por ejemplo, Testigos de Jehová, Pentecostés, Luz del Mundo, todos estos grupitos son grupos proselitistas o sectas, ¿no? Entonces, iglesia sería como los ortodoxos, la iglesia anglicana, todavía hasta los presbiterianos, todavía aquellos grupos, pero que son iglesias históricas, que ya tienen una gran historia. Pero estos que nacieron el año de 1800 para acá, no son solo grupos proselitistas. Sí, muy bien, pero lo que dicen ellos justamente es de que hubo apostasía en la iglesia y que ya la era de la iglesia católica terminó y son ellos los llamados, los nuevos llamados por Cristo a continuar su iglesia. ¿Qué les podemos decir ahí? Sí, bueno, apostasía es decir, como ellos que se separan y se hacen sus grupos y todo eso, pero eso no tiene nada que ver, esto además iría más con ellos que con la iglesia. Entonces, no es de que, por ejemplo, de que, a ver, hubo la apostasía y ahora esa iglesia se acabó y ahora cada quien funda su iglesia y esa iglesia es la buena. No, Jesús no dijo a nadie, no dijo que cada quien funde su iglesia, o yo fundo la iglesia, dijo Jesús, y después si me son infieles, si me fallan, los voy a correr y voy a fundar otra iglesia fuera de este grupo. No dijo nada de eso. Entonces son cuentos para poder engañar a la gente, para poder enredarla. Hay que tener muy presente que las sectas usan también un poco de la psicología para enredar a la gente, manipularla, malinterpretar la palabra de Dios, inventando cosas también y sin demostrar nada a veces con la historia, a veces ni con la Biblia. Entonces hay que tener siempre cuidado, pero hay que tener claro que si esta iglesia la fundó Jesús y aquella la fundan hombres, pues ¿cómo puede ser posible eso, no? Uh-huh. De acuerdo. Y algo que me parece interesante es, si uno habla con alguno de nuestros hermanos separados y le pregunta, ok, antes de ser protestante de la línea pues que ellos quieran, antes, ¿qué era usted? Y la respuesta de ellos va a ser, es que yo era católico. Entonces, yo creo que eso es una prueba más de que la Iglesia Católica sigue aún vigente y ellos se siguen alimentando de la Iglesia Católica en cierta forma, como lo hicieron al comienzo. Sí. Entonces, es importante, ¿verdad?, tener claro algunos puntos, ¿verdad?, de que estos grupos, incluso si antes estas personas eran católicos, hay que ver, a ver qué dice la palabra de Dios acerca de esto, ¿no? Vemos allá en Primera de Juan 2, 18 al 19, donde nos dice, hijitos míos, es la última hora y se les dijo que tendría que llegar el anticristo. En realidad ya han venido varios anticristos, por donde comprobamos que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que no eran de los nuestros. Primera de Juan 2, 18 al 19. Entonces vemos que aquí que estos mismos salen de la Iglesia Católica. Entonces, ¿qué hay aquí? Hay una infidelidad, hay una traición a la Iglesia de Cristo, entonces se le falla al mismo Jesús. Entonces no puede ser lo que ellos dicen. Así es, mis queridos hermanos, y además, ¿verdad? Sabemos de que demostramos con la Biblia que esta es la Iglesia de Cristo. Ellos no demuestran nada, porque podemos demostrar, digamos, de 2, 3 maneras, ¿no? Excelente. Sí, me parece clarísima esa cita. Y bien, vamos a ir a un pequeño corte donde pues la hermana Claudia nos va a deleitar con una muy bonita canción. Entonces, la vamos a escuchar y regresamos después del corte. Hermanos todos reunidos, vamos a reflexionar. El problema protestante está destruyendo la paz.
muchas interrogancias, ¿no verdad? Para poder nosotros defender con fe, ¿no? A nuestra iglesia. ¿Cómo podemos nosotros demostrar que la Iglesia Católica es la única iglesia de Cristo? Porque esto siempre se va a convertir entre nosotros y los protestantes en un debate, ¿ya? Y a veces no tenemos como que los argumentos para poderlo decir, ¿no? ¿Cuál sería nuestro primer punto? Bien, primero que todo, ¿verdad? Yo ya había mencionado algunas citas bíblicas, Mateo 16, 18, Mateo 28, 20. Estas citas bíblicas son importantísimas para dar razón bíblicamente, pero además de esto, podemos dar también razón históricamente. Hay documentos, hay muchos libros que pueden dar razón. Además, ¿verdad? Hay templos antiguos y también a la misma vez está la lista de los papas, ¿no? Tenemos nosotros un librito, por ahí miré que lo tenían, librito, la respuesta está en las escrituras y yo también lo tengo, que yo lo tengo en una edición de un color amarillo, ustedes tienen el otro, y entonces en la página 149 está en la lista de los papas, de una forma así como muy sencilla para que todo el mundo lo pueda entender. Pero aparte hay más documentos, hay historia, donde se demuestra, entonces, bíblicamente, históricamente, que esta Iglesia Católica es la única que llega hasta Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, por ejemplo, en lo de la lista de los papas, si nosotros miramos, por ejemplo, qué papa estaba en el 296 al 304, pues estaba el Papa Marcelino, ¿no? Y así, si nosotros vamos a ver qué papa estuvo en el 708, entonces tuvo Sicinio, y así sucesivamente, ¿no? Podemos demostrar cada año qué papa estuvo vigente, que estuvo gobernando la Iglesia de Cristo. Entonces sabemos de que Jesús le entrega las llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro, porque le dijo, tú eres Pedro, esa piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, Mateo 16, 18. Como le entrega las llaves del reino de los cielos, le da toda la potestad para que la dirija. Pero cuando Pedro muere, ¿queda quién? Lino. Muere el Papa Lino, queda el Papa Anacleto. Muere el Papa Anacleto y así, Clemente, Evaristo, Sisto y así sucesivamente, Alejandro I, pasando por Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II y Papa Benedicto XVI, hasta llegar al Papa Francisco. Se demuestra entonces sucesivamente la lista de los papas, o sea, cada año podemos ver entonces qué papa estuvo enfrente de la iglesia. Y entonces los hermanos separados no pueden demostrar nada. ¿Por qué? Porque hasta el 1517, 31 de octubre por ahí, que Martín Lutero está en desacuerdo con varias cosas en la iglesia y entonces se rebela y él ya entonces crea este cisma y entonces de ahí para acá empiezan a surgir más grupos proselitistas, ¿no? Por ejemplo, Testigos de Jehová en el año de 1874 con Carlos Taze Russell en Estados Unidos. Y luego también así, Pentecostés, ¿verdad? Fundados en el año de 1905 en Estados Unidos. Para de Sufrir en el año de 1926 en Jalisco, Guadalajara. Para de Sufrir en Brasil en 1978, ¿no? Entonces, La Luz del Mundo en el año de 1926 con Joaquín Arón en Guadalajara, México. Entonces, si nosotros le preguntáramos a cualquiera de estos grupos, ¿pero quién fundó estos grupos? Sus iglesias que dicen ustedes, no son iglesias, pero le llaman iglesias. Pues van a decir Jesús, pero a ver, ¿Jesús estuvo en Estados Unidos?
¿Jesús estuvo en Brasil? ¿Jesús estuvo en México? Pues no, mentira. Aquí descubrimos entonces la mentira, ¿no? Vemos con la palabra de Dios y con la historia se descubre. Entonces dice Juan 8:32, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, ¿no? De esta manera, con la palabra de Dios y con la historia, digamos, desmentimos todas estas cosas que nos presentan los hermanos de otra religión. Además, ¿verdad? Entonces, también tenemos, aparte de la lista de los papas, también tenemos personajes importantes que son los padres de la iglesia. Primero que todo son los padres apostólicos. ¿Cuáles son los padres apostólicos? Son aquellos que fueron formados directamente con los apóstoles, ¿no? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad?, a varios, como es Clemente de Roma, San Ignacio de Antioquía, San Irineo, San Policarpo, y entonces son varios. En la página 7 del librito La Respuesta en las Escrituras, ahí lo podemos ver con claridad. Y sobre todo a mí me llama mucho la atención el padre de la iglesia, San Ignacio de Antioquía, ¿no? Porque, digamos, él es el primero que empieza a pronunciar esta palabra católica. Entonces, por primera vez de la boca de San Ignacio de Antioquía sale la palabra católica. Seguramente él basado en Marcos 16:15, porque dijo Jesús, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Vemos aquí entonces, todo el mundo es todo el universo, y por eso entonces católico y universal es lo mismo, son sinónimos. Entonces, basado en esta cita bíblica, San Ignacio de Antioquía pues empieza a llamar a esta iglesia fundada por Cristo, le empieza a llamar católica. San Ignacio de Antioquía fue obispo de Antioquía alrededor entre el año 70 y el año 110. Para aquellos tiempos de Jesús, las 3 ciudades importantes eran Alejandría, Jerusalén y Antioquía. Entonces, vemos de que siendo él obispo de Antioquía y basado en esta cita bíblica, empieza a llamarla así católica. No es que le puso católica en un nombrecito, en un momento y ya, no, la empezó a llamar. Y así, por eso ya, digamos, como para el año 150, pues ya le estaban llamando católica, que al inicio se decían los seguidores del camino, los nazarenos, los cristianos, así. Entonces, Antioquía es un punto de referencia porque ahí se empiezan a llamar, se puede decir, a nombrar católica la iglesia. Así es, mis queridos hermanos. Entonces podemos demostrar de esta manera, bíblicamente y con la historia, que esta es la única iglesia fundada por Cristo, porque no podemos ser, digamos, así como hacen los hermanos separados, únicamente la Biblia, porque entonces sí nos vamos a enredar, porque primero fue la tradición y todo esto que la Biblia, ¿no? Entonces, así es, mis queridos hermanos, ahí estamos entonces con la Biblia y con la historia, demostramos que esta es la única iglesia fundada por Cristo. Muy bien, entonces nos estamos dando cuenta entonces, padre, que realmente los protestantes pues no tienen una historia con origen pues de Cristo, como ya lo tenemos aquí, tenemos una prueba de evidencia especialmente, ¿no? Entonces, pero si los protestantes, digamos, ellos igual predican, ¿no? Predican la palabra, predican a Cristo y usan su Biblia, pues no es lo mismo que los católicos. ¿Podemos considerar que no es lo mismo? No es lo mismo, claro que no, porque ellos predican y todo eso, pero no son enviados por Jesús. Ellos predican, pero van por su cuenta. En cambio, en la iglesia católica, un sacerdote, incluso un mismo misionero, porque pongamos, se prepara ya un poco y luego el mismo sacerdote lo envía, pues va con la autoridad de la iglesia que Cristo fundó. En cambio, ellos no van con la autoridad de Cristo Jesús, ellos van por su cuenta. Luego hay otro punto interesantísimo. En Mateo capítulo 7, versículo 21, dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Número 1, estar en su iglesia que él fundó. Número 2,
abrazar la fe de la iglesia en toda su plenitud, adquirir los sacramentos, por ejemplo, la Santa Misa, ellos no tienen la misa, la confesión, ellos no se confiesan, comulgar, porque vemos en Juan 6:53, dice, si no comen mi cuerpo y no beben mi sangre, no tienen vida en ustedes, el come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Todo esto únicamente se tiene en la iglesia llamada católica, porque ahí están los sacerdotes, se puede tener todos los sacramentos, todo completo como quiso Jesús. Muy bien, Angelito. Sí, y solamente para completar una idea de lo interesantísimo de esta conversación. Perfecto. Los hermanos separados no tienen Eucaristía. Entonces también en cierta forma están haciendo caso omiso de uno de los mandatos de Jesús en la última cena, cuando manda a los discípulos, a sus apóstoles, y les dice, hagan esto en conmemoración mía. Entonces les está entregando esa facultad y les está ordenando, porque no es que les dice por favor, o si tengan tiempo, no sean malitos, si pueden háganlo, no, es una orden que les da Jesús, hagan esto en conmemoración mía. Entonces, ese es un tema muy importante. El otro que me parece interesante es cuando se empieza a usar el nombre católico, lo que estamos viendo es que la denominación de católico no es un nombre, como decir, yo soy Pedro, tú eres Juan, allá es Pepito, Juanito, no. Católico es inherente a la misión de la iglesia, no que es universal. Entonces, su nombre corresponde más que nada a su misión de evangelizar para todo el mundo, ¿no? O sea, no es un nombre como a alguien se le ocurrió, vamos a ponerle este nombre porque me parece que suena bonito. Y me parece que no es así, sino que su nombre nace justamente de su misión, de la misión que Cristo mismo le entregó a la iglesia. Esto me pareció muy interesante y creo que bueno para mencionarlo, ¿verdad? Bien, para continuar antes de la pausa, porque ya mismo también la hermana Claudia está esperando y afinando la guitarra para cantar otra canción. Bien, mientras tanto, algo que le iba a mencionar también, la gran mayoría de los protestantes no tienen una cabeza visible tampoco, padre, ¿verdad? Claro, no. Sí. Solamente la iglesia católica, ¿verdad? Tiene un sucesor, el apóstol Pedro, ¿no? Entonces ellos se rigen muy a su manera, ¿no? Claro, y uno va a Estados Unidos, a Francia, Ecuador, Perú, y va a una de esas, y es una cosa a lo mejor diferente, y ni se conocen, ni saben si existen acá o allá. O sea, son como ovejitas separadas que andan por un lado y por el otro, como ovejas sin pastor, más o menos así, ¿verdad? Bueno, ya vamos a hablar del pastor más adelante. En todo caso, antes de continuar, vamos pues a darle paso a la hermana Claudia y regresaremos luego para darle paso a Karina, donde vamos a ver las características que debería tener una verdadera iglesia fundada por Cristo. Entonces nos vamos a la pausa y regresamos en unos pocos minutos. La iglesia católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. La iglesia católica es la que Cristo fundó, las sectas la quieren destruir. ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? ¿Y tú qué haces? ¿Por qué no me das una mano? Muchos hermanos no conocen la Biblia, por eso los quieren engañar. Muchos hermanos no conocen la Biblia.
seguir con el tema, tenemos ahora muchas interrogancias, ¿no? ¿Verdad? Para poder reconocer, ¿no?, detalles de nuestra iglesia, hay características de la verdadera iglesia de Cristo. Y, Padre, ¿qué podemos saber de este tema? ¿Cuántas características podemos ver en ella? Sí, para demostrar que es la única iglesia fundada por Cristo, tiene que tener 4 características. Punto número 1, es que tiene que ser una, porque Jesús dijo mi iglesia, allá en Mateo capítulo 16, versículo 18, ¿no? Cuando dice a Pedro, tú eres Pedro, si a piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no dice mis iglesias. Entonces está en singular, mi iglesia, una, y esto mismo es lo que profesamos nosotros los domingos en la profesión de fe, en el credo, ¿no? Vemos entonces que decimos creo en la iglesia que es una. Entonces vemos de Efesios 1:1 y también digamos, vemos en Efesios 4:4, ¿no? Dice una sola fe, una sola iglesia, quiere decir, ¿no? Un solo bautismo, un solo Dios. Vemos entonces ahí, y también que en Juan 17:21 también dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, así el mundo creerá que tú me has enviado. Vemos entonces, estamos invitados a esta unidad, a estar en esta única iglesia que Cristo fundó, donde se encuentran todos los medios de salvación. Entonces, una característica, son 4. La otra es santa. La iglesia es santa, la iglesia católica, la iglesia de Cristo es santa, porque vemos que nos dice la misma palabra de Dios en Primera de Pedro 2:9, ¿no? La iglesia es el pueblo santo de Dios, por tanto, los que la conforman están llamados también a ser santos. Hechos 9 del 3, versículo 13, ¿no? Entonces, y también 1 Corintios 6, versículo 1 y 16:1. Entonces nos habla de esta iglesia santa. ¿Y por qué santa? Es santa porque el fundador es santo, porque Cristo es santo, el Hijo de Dios es santo, ¿no? Vemos aquí entonces interesantísimo estas características. Una santa y católica. Católica, que ya mencionamos hace un momento, que seguramente San Ignacio de Antioquía tomó esta frase teniendo muy presente Marcos 16:15, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. También Mateo 28:19, cuando dice todo poder se me ha dado en el cielo y en la tierra, vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, ¿no? Entonces vemos la iglesia entonces es universal. Entonces universal y católico son sinónimos. Entonces vemos aquí, ¿verdad? Está más o menos claro. Y finalmente apostólica, porque la funda en los apóstoles. Vemos ya desde el colegio de los apóstoles, Marcos 3:14, que sube a la montaña, los llama, los forma y luego los envía. Además, en 2 de Timoteo 2:2 también dice, todos estos actos Cristo prepara y edifica su iglesia. Entonces vemos igual en 1 de Timoteo 3:15, dice que los apóstoles son columnas y fundamentos de la iglesia. Entonces esta iglesia es apostólica también. Entonces, una santa, católica y apostólica. Necesita tener estas características para que sea la única iglesia fundada por Cristo Jesús, y esta pues es la iglesia católica. Así se demuestra de sencillo. Sí, muy bien. Y estaba viendo otras citas, padre, también que me parece tan interesante, aparte de la que usted mencionó de Juan, donde es una de mis preferidas, me parece hermosa, ¿no? Para que todos sean uno, ¿verdad? Y hay otra en Mateo 5:48, dice, sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Ya. Estas dos citas como que se complementan, ¿no? Iglesia sí. Iglesia santa, unidos sean en santidad, ¿verdad? Y sean perfectos,
Sí, Sean perfectos como el Padre de los cielos es perfecto, ¿no? Entonces, sí, está muy bien. Es del tema, ya, de la parte de aquí de que es santa. Ajá. Entonces, porque los miembros somos nosotros, ¿no? Estamos llamados a la perfección, a la santidad. sí, muy bien. Entonces, a la comunión con Cristo en la santidad. Excelente, muy bien. Y bien, pasando a otro tema, la iglesia, Padre, ¿qué le parece? ¿Es iglesia de santos o de pecadores? Y digo esto Bueno, porque muchos hermanos separados dicen, bueno, yo me separé porque antes era un borracho, un pecador, un mujeriego y ahora ya no. Entonces, ¿en qué quedamos, no? ¿La iglesia es de santos o de pecadores? ¿Qué nos podría decir ahí? sí, regularmente muchos nos van a decir, bueno, pero no puede ser esta la iglesia de Cristo, porque en esta iglesia hay mucho pecado, hay ladrones, adúlteros, tantas cosas, ¿no? Gente con muchos vicios, drogaditos, alcohólicos, fornicarios, adúlteros, tantas cosas que nos pueden decir, ¿no? Dicen, no puede ser. Entonces, la iglesia de Cristo, la pregunta puede ser entonces, ¿es de puros santos? No, la iglesia de Cristo es de santos y de pecadores. No podemos soñar con una iglesia de puros santos. Basta leer Mateo capítulo 13 del 24 al 30 sobre el trigo y la cizaña, ¿no? El patrón fue y sembró buena semilla, el trigo, pero cuando van los trabajadores y ven que apareció la cizaña, y van entonces con el patrón. ¿Qué pasó? Dice que no sembraste buena semilla, ¿cómo que es que aparece ahora la cizaña ahí en el trigo? Pues ¿quieres que la arranquemos? Dice, no, déjenlos que crezcan juntos. Al final se hará la separación. Y ahí mismo lo dijo, ¿no? Dice, seguramente la sembró un enemigo. Entonces, el enemigo, el maligno, siempre es el que va sembrando problemas en la misma gente, hasta en los mismos católicos o en los evangélicos, en quien sea, ¿no? Porque su tarea, su misión del enemigo, pues es sembrar el mal, es sembrar el pecado. Entonces, vemos que en los mismos apóstoles hubo dificultades, hubo discusiones. Entonces no podemos soñar con una iglesia de puros santos, en ella hay buenos y malos, porque vemos entonces que al final se hará la separación. Vemos en la misma historia de la salvación, el mismo rey David, santo y pecador, el más fiel de los reyes, pero también cometió sus errores, cometió sus grandes pecados, pero pide perdón a Dios y Dios le perdona. En nosotros mismos también puede suceder que en el mismo día, digamos, cometamos un error, el esposo se pelea con su esposa, discuten por lo menos en algún momento del día, pero al final en la noche ya oran, se piden disculpas, se ponen en paz, se van a dormir tranquilamente. Entonces, quiere decir que uno mismo se puede portar bien en un mismo día y se puede portar mal, o se puede portar mal y se puede portar bien. Entonces, de esta manera, vemos que entonces en la iglesia de Cristo hay buenos y malos, ¿verdad? No podemos soñar con una iglesia de puros santos. En la iglesia de Cristo hay santos y pecadores. Pero esta es la iglesia de Cristo. En esta iglesia hay que vivir y en esta iglesia hay que morir porque en ella están todos los medios de salvación. Así que los que están dudando, pues hay que integrarnos, queridos hermanos, radioescuchas, hay que integrarnos a la iglesia única que Cristo fundó, que se llama católica, porque en ella se encuentran todos los medios de salvación. Así es, mis queridos hermanos. Bien, y yo creo que otra vez se me hacen eco en las palabras de Mateo 5:48, porque si Jesús le dijo a sus discípulos, o nos dijo a todos, sean perfectos, sean santos como el Padre Celestial es santo, nos estaba llamando, nos estaba invitando a esa santidad. ¿Qué significa? ¿Por qué? Porque no lo somos. Porque si fuésemos santos, ¿para qué se iba a molestar Jesús en invitarnos a la santidad, verdad? Entonces, justamente Jesús nos invita a buscar la santidad para que seamos santos. ¿Por qué? Porque todavía no lo somos. Excelente. Entonces, de eso se trata, mis queridos hermanos, que día a día vamos aquí a luchar
y a seguir adelante para buscar esa santidad que Cristo está esperando de nosotros. Y bien, la iglesia pues está llamada, como dijo el Padre, a ser una, ¿no? Y la iglesia tiene básicamente 3 estados, si se quiere, ¿no? Cuando estamos acá, en la tierra, somos, algo de lo que conversábamos el otro día, somos la iglesia militante, porque estamos como el ejército aquí batallando con nuestras propias vidas por nuestra santidad, ¿verdad? La iglesia purgante, pues aquella que está purificándose todavía, pues para poder entrar a la presencia del Señor. Y la iglesia triunfante, aquella que ya goza de la presencia del Señor. Pero la iglesia es una sola, porque la iglesia, como ya el Padre lo explicó, es una sola y está llamada a ser una sola con Cristo a la cabeza. Y la iglesia, pues cuando ora unida, es la comunión de los santos. La comunión de los santos es a lo que estamos llamados a compartir con Cristo. Y algo de eso encontramos, estaba pensando yo dónde lo voy a buscar, en el Catecismo numeral 946, dice, ¿no? Claro, no explica todo ese detalle, pero dice, la comunión de los santos, eso es precisamente la iglesia, la comunión de los santos. Muy bien, algo más que podamos compartir aquí, Padre, la unión de los cristianos, la unión de los católicos, debe servir también para irse purificando y ayudarnos mutuamente en busca de esa santidad. Claro, sí, ¿no? Entonces, bueno, sabemos de que la misma palabra de Dios dice allá en Efesios, en 2 de Timoteo capítulo 4, predica a tiempo y a distiempo. Ahora entonces, con la misma predicación, sabemos de que en algunos momentos algunos se sienten como medios heridos con la misma palabra de Dios, pero a la misma vez la palabra de Dios va purificando y todo eso, y luego de esta manera la misma palabra de Dios nos va ayudando a ir comprendiendo, porque dice Hebreos 4:12, ¿no? Que la palabra de Dios es como espada de doble filo. Entonces vemos que la misma palabra de Dios descubre todo, ¿no? Pero también la misma palabra de Dios nos prepara para todo trabajo bueno. Y luego, además, también estamos llamados a estar unidos y a unirnos, así como hay un solo pastor, que sí también debe de haber un solo rebaño, ¿no? Muy bien, ahora hay un solo rebaño como hay un solo pastor. Lo vemos en Juan 10:14. Sí, eso es lo que le iba a preguntar justamente, y ya estamos a punto de terminar el programa. Fíjense qué maravilla, ¿no? El tiempo nos queda corto. Pero así, en muy poquitas palabras, Padre, ¿Jesús habla en la Biblia de otros rebaños? Sí, claro. Ahí dice, tengo otras ovejas fuera de este corral. A estas también las llamaré, vendrán a mí y habrá un solo rebaño como hay un solo pastor. Entonces, en el Evangelio de Juan, capítulo 10, del 14 al 16, ahí encontramos, ¿verdad? Muy claro, que entonces estamos llamados a unirnos. Entonces, es decir, como dice la palabra de Dios, entonces predicar a tiempo y a destiempo. Entonces, aquellos que por alguna razón, por alguna confusión, alguna duda, alguna necesidad, dejaron la iglesia y se fueron a otro lado. Pero ahora se les anuncia la verdad. Y estos, al descubrir la verdad, algunos al darse cuenta de su error, pues regresan y se integran a la iglesia de Cristo, que es el sueño de Jesús también. Así como fue el sueño de irlo y hacer presente a todo el mundo, también su sueño fue que estuviéramos unidos. Entonces, bueno, a eso estamos invitados también, a que haya un solo rebaño como hay un solo pastor. Entonces, con el tiempo también personas irán descubriendo que la verdadera iglesia de Cristo es la católica y van integrando a ellas. Y ya lo hay. Por ejemplo, un personaje de ellos es Fernando Casanova, ¿no? Él estaba en otro grupo, era un pastor evangélico. Y así sucesivamente hay muchos otros más que también
conocieron la verdad y se integraron a la iglesia de Cristo Jesús. Así que, bueno, así son las cosas y lo dice la palabra de Dios. Muy bien, Karina. Y ya para terminar el programa, ¿qué nos puedes comentar como conclusión al mismo? Bueno, con esto pues nos da a entender y tenemos que tener en claro que Jesús, en primer lugar, ya tenemos claro que Él fue el fundador de nuestra iglesia, de la Iglesia Católica. Tenemos las pruebas, tenemos los libros. Les invitamos a ustedes, queridos hermanos, que no se queden solo con esta información, sino que también sean buscadores, ¿no? Que investiguen, que lean, busquen libros, que hay mucha variedad. Entonces, y con esto también, para no caer en esos falsos profetas, que hay muchos hoy en día, muchas sectas que les van a hacer confundir. Y también pues hemos aprendido con ello que la promesa que Cristo nos dejó, que Él va a estar ahí junto a la iglesia hasta el fin de los siglos, ¿no? También considerar que todos somos santos, que todos podemos llegar a ser santos, ¿ya? Y que, ojo, no confundirnos y también cuidar que tampoco nos consideremos ser santos y de repente vamos a caer y terminar juzgando a otros, ¿no es verdad? Estar señalando a otros por los errores que obviamente como personas, como todos somos pecadores y podemos caer. Y al final, pues, seguir en la lucha y pues y rescatar y siempre tener la constancia de que nuestra iglesia pues es la única, como se dice, ¿no? La única santa, católica y apostólica. Bien, entonces, queridos hermanos, a disfrutar ese maravilloso tesoro que Cristo nos ha dejado, que es su iglesia. Vamos a pedirle entonces, Padre Abel, para terminar, que si nos puede ofrecer la oración final de despedida para cerrar el programa. Muy bien, pues queridos hermanos, ya queda muy claro entonces la Iglesia Católica y la Iglesia de Cristo. Vamos a agradecer entonces a Dios, ¿verdad? Por, digamos, todos los bienes recibidos, también por concedernos la gracia de pertenecer a esta Iglesia de Cristo Jesús. Y nuevamente, ¿verdad? Agradecemos con un Padre Nuestro y una Ave María. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pedimos a María Santísima que interceda por nosotros como intercedió en las bodas de Caná. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Amén. Muy bien, queridos hermanos, entonces cerrando este programa, quedamos todos invitados para la próxima semana con otro tema muy interesante, como es aquel tema de la salvación personal. Nos vemos entonces, Dios mediante, la próxima semana. Bendiciones a todos. Misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Somos misioneros llevando a Cristo, sirviendo a Él. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Todos nos proponemos luchar por Cristo en la misión. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Misioneros decididos llevando a Cristo a donde nos envíen. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar.
estás solo. María te invita, ella es tu madre, no estás solo. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Por eso ten valor, Cristo te ama y también te llama. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti hay un lugar. Si quieres vamos, 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 invitamos a nuestra familia, porque para ti